Muy bien. Vamos a continuar con nuestro módulo. Sí, nuestro módulo que, como ustedes recordarán, se llama transporte internacional de mercancías. Y vimos que este curso lo íbamos a dividir en tres grandes temas. El primero, que era la distribución física internacional, que fue el tema que comenzamos a platicar la semana pasada, la clase pasada. El tema 2, los tipos de transporte y de contenedores. Y el tema 3, que es el acomodo de la mercancía en el contenedor, que en este caso se llama cubicaje. Muy bien, hablamos de la distribución física internacional y bueno, pues dijimos que al final de cuentas, la distribución física internacional era el proceso logístico que consiste en situar el producto desde el lugar de origen hacia el lugar, hasta el lugar de destino, ¿ok? Lo cual significa que si nosotros estamos en México y vamos a situar la mercancía en Argentina o la vamos a situar en Bélgica, en Francia o en Japón, vamos a tener que hacer una serie de operaciones logísticas que están relacionadas con lo que es el transporte, la contratación del transporte, la carga, la descarga, el envase y el embalaje que se debe de utilizar para el producto, ¿verdad? Hasta situarlo en el lugar de destino. Eso era la distribución física internacional y aparentemente es una definición muy sencilla, pero implica una gran cantidad de procesos al interior y sobre todo de cuidados del empresario, de conocer muy bien su producto, porque acuérdense que el producto, sobre todo cuando se trata de productos perecederos, puede haber en este caso problemas serios con el manejo de los alimentos. Y eso pues nos va a generar pues pérdidas considerables, como también ya vimos que si el transporte tiene alguna falla, ya sea en el contenedor o en el caso del transporte terrestre de los ejes del camión, pues nos puede ocasionar multas, nos puede ocasionar que el producto se descomponga, ¿verdad? Que no llegue a tiempo a su lugar de destino, todo por las operaciones logísticas que se están llevando a cabo. Entonces, amigos, aquí se están jugando ustedes una gran cantidad de dinero, ¿verdad? Y de pérdidas económicas si su proceso logístico no es el adecuado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la distribución física internacional, ¿verdad? Y ya vimos las operaciones logísticas de la distribución física internacional, ya vimos que es una serie de pasos, ¿verdad? En donde están involucrados cualquier tipo de medio de transporte, ya sea de tipo terrestre, ya sea de tipo aéreo, ya sea de tipo marítimo, ferrocarril y en este caso también por medio fluvial, por ríos, ¿verdad? Sin embargo, en México ya mencionamos que el transporte internacional de ferrocarril y el transporte internacional fluvial no se utiliza. Sin embargo, en Europa y en otros países este transporte sí es bien utilizado en operaciones comerciales internacionales. Por lo tanto, nosotros nos vamos a centrar en el aéreo, en el terrestre y en el marítimo, y en una combinación de los tres que se llama el transporte multimodal. En esos tres nos vamos a ubicar. ¿Ok? También mencionamos lo importante que era el tiempo de tránsito de entrega de la mercancía, porque bueno, si las rutas son muy largas y el producto es perecedero, pues el tiempo de tránsito para poner la mercancía de origen en destino, pues sí juega un factor muy importante, ¿verdad? Porque acuérdense que cada día que pasa, que la fruta no llega a su destino final, ya sea fruta, hortaliza, una carne, ¿verdad? Pues le estamos restando vida de anaquel. Y entonces eso, pues, al cliente no le va a interesar porque, pues, él, después de que recibe la mercancía, pues va a tener que seguir también un proceso logístico para ponerlo en los puntos de venta. Entonces, cada día que nos retrasamos, sucede que le restamos
posibilidad de comercializarse el producto. Y el tiempo de tránsito entonces es muy importante y cuando chequemos las rutas, sobre eso nos tenemos que ir. No tan, claro, obviamente el factor económico también es importante, pero pues el tiempo de tránsito sí juega un papel importante. Acuérdense amigos que cuando ustedes, cuando utilicemos los Incoterms del grupo F, el comprador es el que nos va a decidir, nos va a indicar cuál es el medio de transporte que vamos a utilizar, por qué lo paga, también nos va a dar la ruta y también nos va a dar el puerto de salida. Entonces ahí, si el comprador escoge mal el tiempo de tránsito y le llega la mercancía muy tarde, pues ya no es nuestro problema porque él decidió que esa era la ruta. Pero en los Incoterms del grupo E y en los del grupo C y en los del grupo D, el exportador es quien selecciona y paga el medio de transporte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese momento. Muy bien, vimos también, pues que como ya les comenté, cómo se clasificaban los medios de transporte y que existe una gran cantidad de variables que debemos de analizar en este caso para seleccionarlo de la mejor manera. La naturaleza y tipo de mercancías pues es sumamente importante porque pues existe mercancía perecedera, ¿verdad? Que se deteriora con el tiempo, frágil, que se rompe, peligrosa porque puede explotar o puede contaminarnos, animales vivos, también carga extradimensionada, carga valiosa y carga seca a granel, ¿verdad? Entonces, dependiendo de esto, pues nosotros tenemos que hacer selección del medio de transporte y de la distribución física internacional. Vimos algo también bien interesante que nosotros debemos de considerar para una exportación, sobre todo cuando somos micro y pequeños empresarios, que se refiere a la carga general fraccionada. La carga general es aquella carga que no necesita refrigeración. Esa es la carga general. La carga que necesita refrigeración se llama carga refrigerada. La carga general es la que podría ser los zapatos, las chamarras, los tubos, las piezas del motor de un automóvil, la ropa. Lo que no necesita refrigeración va en carga general. Y esta carga general, pues, nos da la oportunidad de que la mercancía vaya fraccionada o, en este caso, consolidada o vaya, en este caso, también unitarizada dentro de un pallet, ¿verdad? Y a su vez los pallets dentro de un contenedor. Y también había mercancía granel y había también mercancía granel sólida y mercancía granel de tipo líquido, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí están los ejemplos de graneles líquidos y de graneles sólidos. Y aquí estamos viendo la carga unitarizada, que puede ser paletizada, es decir, en un pallet, y así se conoce, o contenerizada, que va dentro de un contenedor. En este caso, el contenedor también unitariza la carga, porque pues toda la mercancía que va adentro, pues está unitarizada porque se convierte en una sola unidad. ¿Ok? Muy bien, mencionamos algo importantísimo que era el uso de los pallets. Una mercancía que va unitarizada en un pallet necesita un pallet o una tarima de madera o de plástico, incluso y de cartón. El que más se utiliza son los pallets de madera y mencionamos que al final de cuentas ustedes los pueden diseñar los pallets de la medida que quieran, pero en el comercio internacional los más utilizados es el americano que tiene 1.20 por 1, que son las medidas, ¿verdad? Y el otro que es de 1.20 por 80, que es el Europallet. Este es cuando vamos a exportar a la Unión Europea. Entonces, mencionamos que era importantísimo que la caja fuera diseñada de tal manera que ni se saliera del pallet ni quedara hacia adentro del pallet, porque eso iba a ocasionar que la mercancía se dañara. ¿Ok? Por los movimientos propios del medio de transporte. Entonces, es nuestra destreza, amigos, de que tengamos un pallet y una caja que sean una sola unidad y que no tengamos que estar con las cajas fuera
o con las cajas hacia adentro, porque eso nos va a deteriorar grandemente la mercancía, ¿verdad? Pues también lo más importante, amigos, que dijimos, que lo vamos a estar utilizando en las próximas 2 sesiones, es que nosotros tenemos que pensar que cuando la carga está sobre un pallet, ¿sí? Y esto al final de cuentas es un bulto, es una unidad que ya está unitarizada, esta tiene un volumen, que vamos a calcular el volumen cuando multiplicamos el ancho, el largo, perdón, el ancho, el largo, el ancho por la altura, vamos a sacar un volumen y de acuerdo al volumen vamos a tratar de acomodar estos pallets en el interior del contenedor. ¿Okay? Y eso pues nos va a generar que tengamos una rentabilidad mejor en las operaciones y sobre todo que en nuestro acomodo cuando es óptimo va a ser la cantidad que nosotros vamos a poderle ofrecer a nuestro cliente. Si le ofrecemos más de la cantidad que le cabe al contenedor, entonces va a resultar que vamos a tener que rentar otro contenedor para poderle mandar lo que nos faltó acomodar en un contenedor. Y si le ofrecemos menos, entonces el contenedor va a ir semi lleno y eso va a generar que haya movimiento al interior de la caja, del contenedor y al mismo tiempo, pues el costo por unidad de la renta pues se nos va a incrementar, pues porque obviamente el costo de la renta lo vamos a dividir entre un menor número de unidades. Entonces, el poder acomodar la carga dentro del contenedor es óptimo y es necesario para poder asegurar la mercancía que vamos a ofrecer y disminuir los costos por unidad en el momento de hacer un envío. Esto lo vamos a ver cuando veamos la unidad de cubicaje. Muy bien, también mencionamos que los pallets deberían de estar, en este caso, con un sello cumpliendo una norma internacional, ¿verdad? Muy bien, entonces, la carga consolidada, hablamos de la carga consolidada, que era enviar pequeñas cantidades en un contenedor que no rentábamos nosotros, sino que llevaba mercancía de muchos compradores, de muchos exportadores con el mismo destino. Entonces, ahí podíamos meter una caja, podíamos meter un pallet, podíamos meter un bulto con 5 o 6 cajas. Entonces yo les decía a ustedes desde la primera reunión, desde uno de los primeros módulos, que pues que si ustedes tenían 10 pallets o que tenían 10 cajas o que si tenían 5 cajas o que tenían 2 cajas y querían exportar, será posible, porque al final de cuentas hay que buscar el cliente que requiere esa cantidad y ustedes, en este caso, pues en lugar de rentar un contenedor, pues utilizan una carga consolidada y entonces su mercancía se puede ir a cualquier parte del mundo. Esto es cuando pues ya no es rentable mandar la mercancía pues por paquetería, ¿verdad? Porque bueno, pues llega un momento en que la paquetería también es incosteable y que tampoco nos va a recibir una cantidad grande de mercancía. Entonces ahí está la carga consolidada, ¿ok? Y pues la otra tipo de carga es cuando rentamos el contenedor para nosotros únicamente. Muy bien, vamos a ver entonces la unidad 2, que fue donde nos quedamos la clase pasada hablando y vamos a hablar de los tipos de transporte y de los tipos de contenedores. Hablamos del transporte marítimo, comenzamos a hablar del transporte marítimo y bueno, pues mencionamos que es sumamente utilizado en el comercio internacional. Más del 90% dicen las estadísticas que se utilizan en este tipo de transporte y que bueno, pues su desventaja pues va a ser siempre que es un transporte lento con relación al avión y con relación al camión, pero pues es muy barato por los grandes volúmenes de mercancía que podemos manejar en los barcos, ¿verdad? Dijimos que podíamos contratar el flete marítimo como LCL, que es Less Than Container Load, o un contenedor lleno que puede ser full container load, ¿verdad? Entonces, el FCL es cuando el contenedor lo llenamos nosotros como exportadores y el LCL es cuando en el contenedor va mercancía de muchos exportadores, incluyendo la de nosotros. Eso es importante pues para poder cotizar en determinado momento nuestro flete, ¿verdad?
Y ahí está, comentamos que había consideraciones muy importantes para contratarlo, como buscar la agencia naviera, identificar las rutas, ¿verdad? Conocer el peso y el volumen del embarque que vamos a enviar, porque eso va a depender también mucho del flete que nos van a cobrar, ¿verdad? Hay que pedir una cotización, hay que identificar las salidas y el cierre. Ya les comenté que la fecha de cierre es sumamente importante, porque así como cuando vamos a tomar un avión, que llegamos al aeropuerto y nos dicen, ya no se puede subir porque ya el avión cerró. En ese momento quiere decir que ya no puede recibir más pasajeros. Entonces los barcos también tienen fecha de cierre, ¿verdad? Y entonces no es de que llegue yo como llego a la de O corriendo, ¿verdad? Con la maleta y casi me meto al patio para subirme a la de O porque ya me va a dejar. Y si me deja la de O, pues no importa porque media hora después sale otro. En los barcos no es así y tampoco cierran 1 o 2 horas antes, sino que cierran días antes. ¿Ok? Y entonces les comenté también que la gente aduanal necesita días, en este caso, para despachar la mercancía, entre 3 y 5 días para despachar la mercancía. Y entonces, sumado a la fecha de cierre, ¿ok? Entonces necesitamos sumar esos días para que la mercancía pueda salir de nuestra planta y llegar a tiempo a la aduana para poder ser embarcada en el transporte. Acuérdense, amigos, una vez cerrada el barco, no hay posibilidades de subir el contenedor. Ahora, si el agente aduanal es el responsable porque no hizo el despacho a tiempo, a pesar de que nosotros le entregamos toda la información, pues la culpa de que perdamos el barco, pues es culpa del agente aduanal. Pero si el agente aduanal no puede despachar la mercancía porque nosotros no le proporcionamos la información adecuada, pues entonces el agente aduanal no puede hacer otra cosa, se va a cerrar el embarque y adiós, adiós flete, ¿verdad? Y eso pues nos va a causar muchos problemas, sobre todo con el comprador, si es que nos pagó, nos va a pagar a través de una carta de crédito, porque la carta de crédito especifica claramente la fecha de salida del barco, el nombre del barco y la fecha de llegada. Como el barco no va a ser el que está en la carta de crédito, como tampoco la fecha de salida, como tampoco la fecha de llegada, pues el cliente nos puede decir no te pago porque incumpliste en la carta de crédito, o dos, ya no me interesa la mercancía porque ya no la voy a recibir en el momento en que yo quiera. Entonces, amigos, pues la logística y la fecha de cierre del barco están totalmente de la mano y ustedes deben de tener mucho cuidado cuando vayan a transportar vayan a contratar un flete. Vimos, ¿verdad?, que había estas posibilidades que podíamos entrar en este caso a las navieras, en este caso para que ustedes se enteren cuáles son las navieras que llegan al puerto de Veracruz, porque obviamente no todas las navieras llegan a Veracruz y no todas tienen la ruta que nos interesa. Entonces, si no es así, pues tendremos que buscar en otro puerto de salida. Aquí les pongo el intento que hice de entrar a la página de Hapag-Lloyd y únicamente hice una captura de pantalla para que ustedes la vieran, que aquí podemos cotizar. En la parte izquierda está el icono para cotizar, están los itinerarios, están las reservaciones, está la documentación que necesitamos, está en este caso el mecanismo de rastreo de nuestra mercancía. Sin embargo, pues para poder navegar al interior de las páginas, pues hay que registrarse y entonces hay que comenzar a meter el RFC de la empresa y una serie de datos, pues que si no vamos a cotizar y no tenemos la empresa, pues no podemos pagar. Hace algún tiempo, bueno, hace algunos años, era muy fácil meterse en las navieras y comenzar a navegar y no había estas restricciones. Ahora sí te limitan con los registros, con los RFCs de las empresas, porque pues ya yo creo que había muchas solicitudes de curiosos tratando de navegar y de investigar. ¿Sí? En caso de que lograran entrar a la página y lograran poner un puerto de salida y un puerto de llegada, porque obviamente les van a ir preguntando puerto de salida y puerto de llegada. Entonces ustedes alimentan la base de datos que quieren que salga para Veracruz, con destino a Barcelona, y bueno, pues les da en este caso que la salida era del 6 de febrero, para llegar a Barcelona el día 22, este era el nombre del barco,
el tiempo de tránsito era 16 días. Ya ustedes sabrán si les conviene o no les conviene el tiempo de tránsito y, la fecha de salida, ¿verdad? También aquí veíamos otra posibilidad en donde nos daban 3 itinerarios para salir de Veracruz y llegar al puerto de Antwerp en Bélgica, ¿verdad? La sesión pasada dije que era Alemania, pero no me hizo el favor de decir que era Bélgica. Efectivamente es Bélgica. Entonces, bueno, pues aquí tenemos los días de tránsito, 24, 25, 28 y 26 días. Entonces, bueno, ustedes saben lo que les conviene y si les interesa, pues hacen un booking. El booking es la reserva, así se conoce en el mundo del transporte, el booking, y para que esté reservado su espacio dentro del barco correspondiente. Amigos, acuérdense que también puede suceder que a lo mejor el tiempo, el barco que queremos, por la ruta que queremos, a lo mejor cuando llegue a Veracruz no trae espacio. O sea, yo no les puedo asegurar que eso suceda ni que tanto sea frecuente, pero obviamente el barco cuando llega a Veracruz descarga y carga nuevamente por la misma cantidad que descargó o el aforo hasta donde tiene permitido cargar. Entonces puede suceder que cuando llegue al puerto, pues no baje el número de contenedores suficiente como para llevarse toda la mercancía que necesita ser cargada. Entonces hay que tener una reservación con tiempo, ¿verdad? Para no correr el riesgo de que nuestra mercancía no se pueda ir porque el barco no traiga, en este caso, espacio. No me pregunten si es frecuente o no es frecuente, pero la posibilidad existe porque el barco no puede cargar N número de contenedores. Tiene un número máximo de peso que puede cargar. Entonces, pues, si ya va en su peso máximo, pues ya no puede subir más contenedores. Y si hicimos la reserva en un tiempo muy cercano, a lo mejor nos va a suceder lo que les estoy comentando. Entonces, eso es parte de la logística, amigos, tener bien planeada nuestra ruta con anterioridad para poder hacer la reserva y sobre todo que la mercancía llegue a la aduana con el tiempo adecuado para que se pueda despachar y se pueda hacer efectiva la reservación del barco antes de la fecha de cierre. Muy bien. El transporte aéreo, amigos, pues es un medio excelente, pero es muy caro, definitivamente es muy caro. Los tiempos de tránsito son muy pequeños, pero el gran problema es que no puede llevar grandes volúmenes de peso, ni en peso ni en volumen. Entonces, ¿qué significa esto, amigos? Pues que tenemos que ser muy cuidadosos para seleccionar un medio de transporte aéreo, porque como les comento, aparte de ser muy grande, muy caro, por los volúmenes que se pueden llevar, que puede cargar, pues no son muy grandes. Los contenedores son pequeños. Ahorita, después vamos a ver cómo son los contenedores de un avión, ¿verdad? Y bueno, pues es ideal para transportar mercancía de gran valor, ¿verdad? O pequeñas cantidades que urja que lleguen a su destino final, ¿verdad? Muy bien. Ya aquí dijimos que esta es una principal desventaja, el que no puede transportar mercancía muy pesada o muy voluminosa. Sin embargo, pues es ideal vuelvo a insistir, para mercancía que sea muy valiosa, pues para que no anden, en este caso, cambiándose de transporte, que se vaya a perder o mercancía muy susceptible de dañarse, como por ejemplo a lo mejor podrían ser vacunas o a lo mejor podría ser un órgano, un tejido, ¿verdad? Para un trasplante, pues el avión es lo ideal. El transporte terrestre, pues obviamente es una maravilla para transportar una serie de mercancías y más aquí en México cuando nuestro destino final pues son los Estados Unidos y la mercancía va a entrar ya sea por Laredo o ya sea por alguna de los puntos fronterizos
de México con Estados Unidos. Entonces, pues, ese es una ruta, es un medio de transporte excelente para transportar cualquier tipo de producto, ¿sí? Por distancias tampoco no muy largas, porque también acuérdense que el transporte terrestre, pues no es muy rápido y pues también productos que pueden sufrir un deterioro, también es muy arriesgado enviarlos. Ya nos platicó José Andrés en la sesión pasada, de lo que hacen los transportistas, ¿verdad? Apagan los contenedores, se van por carreteras que no son de cuota para evitarse pagar la cuota y obviamente pues ese dinero se les queda a ellos, apagan los contenedores para no gastar combustible, se van por carreteras feas y entonces la carga se va manejando. Por eso es importante que cuando contratemos el transporte terrestre tengamos en cuenta todos estos factores y le demos un seguimiento puntual a nuestro a nuestro camión, ¿sí? Incluso seguirlo por vía satelital, ¿verdad? Para que podamos controlarlo, porque si no, los choferes, amigos, se pierden en el transporte terrestre. Sin embargo, ustedes pueden utilizar el transporte terrestre incluso para mandar mercancía a Canadá. Yo conozco varios exportadores que envían productos perecederos hasta Canadá, atraviesan todo Estados Unidos y pasan la frontera con Canadá. Es válido. También hay rutas que llevan la mercancía a Centroamérica, también es válido. Tiene grandes desventajas y una de las grandes desventajas que tiene es que también es susceptible a muchos robos. Hay mucho robo en carretera en estos tiempos, pues saben ustedes que están a la orden del día los asaltos, secuestran a los camiones, dejan la cabina y únicamente se llevan el contenedor y pues eso pues lleva a grandes pérdidas más cuando el transporte no ha sido asegurado. Acuérdense, amigos, lo que nos contaron también, lo que nos platicó José Andrés, la sesión pasada, de que hay que tener mucho cuidado porque nos ofrecen un seguro, pero solamente es si el camión choca, pero no es un seguro que asegure, en este caso, la mercancía. Entonces, hay que estar bien cuidado, bien al pendiente de qué es lo que va a cubrir el seguro y cuando contratemos el transporte, pues investigar correctamente esta cobertura del seguro. Excelente medio de transporte, amigos, excelente medio de transporte, pero muy peligroso, más en estos tiempos de robos, de asaltos y pues ya ustedes conocen el estado de nuestras carreteras en el estado y en México. Y eso pues hace que la mercancía se vaya moviendo y puede llegar dañada. Pero es una opción bastante socorrida por el exportador mexicano y también tiene carga consolidada. Por aquellos que estén pensando en mandar pequeñas cantidades, también podemos hacer uso de este transporte terrestre. ¿Ok? Entonces, podemos también checar, amigos, que el transporte terrestre tiene que pasar por muchas casetas de verificación de cuando lleva en este caso mercancía perecedera, ya sea frutas, hortalizas, que queremos enviar madera, que queremos enviar animales vivos. Existen muchos puntos de control, muchos puntos de verificación sanitaria y zoosanitaria, en donde los camiones tienen que hacer alto de manera obligatoria y tienen que presentar toda la documentación que acredita que el producto que están transportando está totalmente apegado a lo que se requiere para llevar mercancía de manera internacional. Acuérdense que al final de cuentas los productos perecederos, las frutas, los animales, las verduras, pueden ser transmisores de plagas y de enfermedades.
Entonces, para poder salir en carretera, se necesita llevar toda la documentación que verifique que no representan un riesgo para el transporte. Y no solamente para el transporte internacional, amigos, no solamente para que crucen la frontera, sino también puede ser peligro para que se lleve una plaga de un estado a otro estado. Entonces, también entre los estados mexicanos, pues también existe control de puntos estratégicos para que los camiones con este tipo de mercancías puedan exhibir los permisos que en este caso emite el Senacica para que la mercancía pueda transitar libremente en el país. Y ya cuando va al país, a Estados Unidos, pues entonces habrá que cumplir con otros requisitos que demuestre que la mercancía no tiene, en este caso, no representa un daño grave para la flora y la fauna y los consumidores de Estados Unidos y que entonces puede transitar libremente. Por ejemplo, les platico rápidamente, el mango es una fruta pues muy apreciada en Estados Unidos, es muy apreciada también en Canadá, pero México tiene una plaga que se llama mosca de la fruta. Esa mosca de la fruta perfora el mango y la mosca deposita sus huevecillos en el interior de la fruta. México es una zona de prevalencia de mosca de la fruta. Es decir, México está contaminado de mosca de la fruta. Solamente hay un par de estados en México que están libres de mosca de la fruta porque ya trabajaron. Uno es Jalisco y me parece que el otro es Sinaloa. Entonces, para exportar a Estados Unidos, solamente se puede hacer cuando se demuestra que el mango proviene de los estados que Estados Unidos reconoce que están libres de mosca de la fruta. Veracruz no está libre de mosca de la fruta. Por lo tanto, Veracruz no puede exportar mangos a los Estados Unidos porque no puede conseguir su certificado fitosanitario internacional porque Veracruz está reconocido como un estado que tiene mosca de la fruta. Entonces, si no somos capaces de conseguir el certificado fitosanitario internacional, pues entonces nuestra mercancía no puede pasar a los Estados Unidos. Ahora, si el destino de los mangos es Canadá, entonces sí puede transitar por los Estados Unidos, porque Canadá no tiene no le importa la mosca de la fruta porque Canadá no produce fruta, no produce mangos. Entonces los canadienses pues, les dicen, pues no importa que venga la fruta con mosca de la fruta, que venga el mango con mosca de la fruta porque yo no tengo mangos que me pueda contagiar. Entonces Canadá no nos pide el requisito. Y entonces los mangos de Veracruz sí se pueden ir a Canadá, sí se pueden ir a Canadá, cruzar la frontera, cruzar Estados Unidos en camión, pero el camión tiene que ir totalmente clausurado y obviamente no abrirse por los riesgos que representa. Es decir, Estados Unidos dice, pues vente, te presto mis carreteras, pero no puedes abrir el contenedor. El contenedor solamente se tiene que abrir en Canadá porque allá, aunque llegue el mango contaminado, pues no va a haber a quién contaminar, pero los Estados Unidos sí les preocupa la mosca de la fruta porque ellos no tienen mosca de la fruta, ya la erradicaron y México no la ha podido erradicar. Entonces, amigos, el transporte internacional por carretera no lo podemos contratar mientras no estemos seguros que nuestra mercancía sí puede cruzar la frontera. Porque si no conseguimos los documentos correspondientes, pues entonces de nada sirve contratar el transporte carretero porque nos lo van a detener antes de llegar a la frontera. Entonces, amigos, pues nuevamente esto significa que tenemos que ponernos a investigar, que nos debemos de poner a revisar si nuestros productos van a cumplir con los permisos que se requieren para poder ser
exportado. Y pues si no los podemos reunir, amigos, pues de nada sirve que el transporte carretero sea una alternativa, dado que no van a poder circular ni siquiera en México, mucho menos cruzar la frontera. ¿Sí? Muy bien. Obviamente el chofer tiene que llevar todos esos documentos listos para que cuando pase por los retenes, por los puntos de control, de verificación fitosanitario y zoosanitario, según sea el caso, pueda mostrar los documentos y le den libre acceso. Muy bien, perfecto. Ahora, amigos, como alternativa entre el transporte terrestre, el transporte aéreo y el transporte marítimo, surge una combinación de transporte que se llama transporte multimodal. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver en esta diapositiva el concepto de transporte multimodal que voy a explicar a continuación. Pero aquí lo podemos ver: un barco, un ferrocarril, un camión, ¿verdad? Y este es un tráiler, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Pues que puede haber en un trayecto combinación de al menos dos medios de transporte diferentes. Y en ese momento estamos hablando de un transporte multimodal. O sea, al menos dos medios de transporte, es decir, un barco con un camión, ¿sí? Un camión a lo mejor con un avión, por ejemplo, o un ferrocarril. Entonces debe de haber en la ruta al menos dos medios de transportes diferentes. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver la definición, que es el uso de distintos medios de transporte en un solo viaje para llevar a cabo el envío de materiales e insumos o productos de forma rápida y eficaz desde un punto de origen hasta un punto de destino. Es decir, el producto no va a poder llegar a su destino final a través de un solo medio de transporte, sino que tiene que ser una combinación de al menos dos medios de transporte. Imagínense, amigos, Europa, ¿ok? Imagínense, el barco va a llegar a el barco va a llegar a Barcelona quizá, o quizá va a llegar a Rotterdam, ¿ok? A Holanda, o va a llegar a España. Pero el cliente lo tenemos en Suiza, en el centro de Europa, Entonces, es obvio que el barco no va a poder llegar a Suiza, ¿verdad? Entonces, obviamente va a tener que ser descargado del barco en el que la mercancía iba desde Veracruz, ser trasladado ya sea a un ferrocarril o ya sea a un medio terrestre, ¿verdad? Para que pueda llegar, en este caso, a Suiza, ¿verdad? Entonces, ahí estamos hablando de un transporte multimodal. Lo mismo, imagínense ustedes que tienen un cliente en La Paz, Bolivia. La Paz, Bolivia está en el centro de América del Sur y no tiene puerto de salida. Está totalmente encerrado Bolivia. Y tienen un cliente en La Paz, en la capital, ¿verdad? Y ustedes le van a enviar mercancía desde el puerto de Veracruz. Es obvio que no la van a mandar en carretera, porque pues, desde Veracruz hasta La Paz, Bolivia, pues no sé cuánto tiempo se haría y ni siquiera sé si habrá ruta, pero tendrían que pensar en un barco que tendría que llegar o al sur de Perú o tendría que llegar al norte de Chile, dependiendo donde ustedes hayan negociado con el comprador. Tendría que llegar a cualquiera de esos dos puertos, ¿verdad? Al sur de Perú o al norte de Chile, y de ahí la mercancía trasladarla a un transporte carretero seguramente o a ferrocarril para que pueda cruzar y llegar hasta La Paz, Bolivia. Ahí estamos hablando de un transporte multimodal, ¿ok? Y aquí lo podemos ver, amigos, en esta diapositiva, que ya la hemos revisado en otras ocasiones, en donde la mercancía está en la bodega del comprador, ¿verdad? Y habrá que subirla a un medio terrestre
para llevarlo a la aduana, ¿ok? Y en la aduana, pues se va a subir a un barco que la va a llevar a su destino final. Pero bueno, también podría ser un avión, ¿verdad? Si fuera un aeropuerto, ¿verdad? O podría ser un camión, si fuera un transporte internacional. Y este medio de transporte va a llegar a la aduana del país de destino, y de la aduana del país de destino va a tener que ser transportada por otro camión para llegar al lugar de acordado entre el comprador y el vendedor, que generalmente es la bodega del comprador. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí se están utilizando al menos dos medios de transporte diferentes, pero podría ser hasta tres si es que habría que subirlo a un ferrocarril, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí está el transporte multimodal explicadito, ¿sí? En las diferentes fases o etapas logísticas de un proceso completo de exportación y de importación. Perfecto. Entonces, el transporte multimodal, amigos, podríamos pensarnos, y es difícil el transporte multimodal, ¿cómo lo vamos a contratar? Vamos a llegar a una naviera y le vamos a decir, quiero un transporte multimodal, o cómo enlazo los diferentes medios de transporte, ¿ok? Quizá ustedes, amigos, aquí, cuando están hablando o estén pensando de que van a hacer una exportación utilizando cualquiera de los Incoterms del grupo bueno, que es el Exworld, del grupo F o del grupo C, que son aquí en México, pues ustedes solamente se deben de preocupar por el transporte terrestre, que les va a llevar la mercancía desde su planta hasta la aduana de salida, ¿verdad? Y ahí, pues ustedes van a contratar un barco previamente, y ese barco, pues ya lo van a tener contratado, ¿verdad? En una línea naviera, y pues le van a dar la información a la agente aduanal para que la agente aduanal haga las maniobras al interior de la aduana. Pues ahí se dice, pues ¿cuál es el problema del transporte multimodal? Pero ¿qué va a pasar si ustedes se comprometieron a hacer una exportación bajo el Incoterm de alguno de los tres Incoterms del grupo D? ¿Qué va a pasar? Grupo D significa que tengo que preocuparme también por el transporte en el país de destino para que lleve la mercancía hasta el lugar acordado entre el comprador y el vendedor. Y entonces ahí nos preguntaríamos, ¿y cómo voy a contratar ese transporte? ¿Cómo me voy a hacer cargo de contratar el transporte en Dubái o el transporte en Japón o el transporte en China? Ok, entonces, amigos, para eso vamos a poder hablar de que podemos recurrir a los servicios de alguien que se llama operador logístico, o bien de otra figura que se llama transitario, o que se llama también freight forwarder. ¿Okay? Cualquiera de estas dos figuras nos pueden resolver nuestro problema de transporte. Entonces nosotros le podemos decir al operador logístico o al transitario, ¿sabes qué? Quiero ponerle la mercancía a mi cliente en Dubái, en su oficina, en su planta, que esta es su dirección. ¿Sí? Entonces, el operador logístico o el transitario se van a encargar de hacerles precisamente lo que se dice la logística, para que en sus países, en el país que ustedes quieran que el producto transite, llegue, puedan tener los medios de transporte adecuados. Y ahí, pues para nosotros se nos quita toda la carga, porque obviamente el transitario o el operador logístico serán los que se van a encargar de los enlaces, de que llegue la mercancía, de que se descargue, que se suba al camión, de generar la información, hasta que finalmente nos entreguen los documentos y nos diga, tu mercancía está puesta en el lugar acordado, en el país acordado, en la fecha acordada, porque ellos se van a encargar de la logística integral. ¿Nos van a cobrar? Claro que nos van a cobrar, claro que nos van a cobrar, y nos van a cobrar
muy, muy bien, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a quitar toda la bronca que implica el diseño de una ruta logística cuando al menos, ¿sí?, se involucran dos países. Ahora, imagínense en Europa, amigos, que el camión o el tren tiene que circular quizá entre 2 y 3 países y que en cada país a lo mejor tiene que cambiar medio de transporte. Entonces, esa logística pues es imposible para nosotros si estamos en Veracruz, pero no para un transitario o un operador logístico que tiene todas las herramientas y todos los contactos y todos los sistemas para poder, en este caso, armarnos la ruta de nuestro producto saliendo desde México y puesta en el lugar que nosotros le indiquemos, pasando por 1 o por 2 o por 3 países diferentes. Entonces, amigos, hay que tener muy presente estas dos figuras y contratarlas cuando se trate de una operación de contratación de fletes internacionales. Más cuando no tenemos el expertise adecuado. Pero también acuérdense lo que nos contaron, lo que nos platicaron en la sesión pasada. A pesar de todo esto, amigos, el medio de transporte puede fallar, como ya no lo explicaron. Y entonces, el hecho de que lo contratemos no quiere decir que abandonemos el proceso. ¿Sí? Hay que estar al pendiente, pues, para resolver toda la problemática, pues, que se puede presentar. Ahí estar presentes, pero sin meter las manos a lo que es la logística, ¿verdad? Hay que estar bien enterados y obviamente, pues, tenemos que estar empapados perfectamente de toda la terminología, porque también tanto el operador como el transitario nos van a pedir información. Y si no se las damos, pues entonces de nada va a servir. Entonces hay que estar bien abusados en este caso para cumplirles todos los requisitos que nos están solicitando. Muy bien. El transitario, también conocido como freight forwarder, actúa a nombre del exportador o también a nombre del importador y coordina todas las actividades relacionadas en un envío de carga internacional. Le da asesoría al exportador sobre las opciones más eficientes, tanto en costos como en tiempo. Es decir, nosotros le decimos, queremos que la mercancía llegue a Dubái, la queremos puesta en Dubái, o la queremos puesta en Tel Aviv, o la queremos puesta en Bangkok, ¿ok? Entonces, pues él nos va a decir, mira, a ver, hay esta opción, estos son los tiempos de tránsito, esto te va a cobrar, esto te va a costar, ¿qué quieres? Y entonces, pues ya con su asesoría nosotros le decimos, esta ruta que me va a costar tanto y que va a tener tantos días de tránsito, ¿ok? Entonces, él se encarga de la contratación, de las reservas, de la documentación y de todo lo concerniente hasta que la mercancía llegue al lugar y nos va a regresar ya los papeles con la conclusión del proceso logístico, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es una buena opción. Hay que, en este caso, considerar en el momento del precio de exportación los honorarios que le vamos a pagar. ¿Ok? También lo que hace es que reserva el buque, ¿verdad? En este caso hace el booking en el barco, hace el booking en el avión o hace el booking en el transporte terrestre, gestiona toda la documentación y el despacho en la aduana, organiza el transporte terrestre para que la mercancía se recoja en la aduana de llegada, ¿verdad? Y facilita el seguimiento de la mercancía en todo momento. A pesar de que es una ayuda excelente, pues yo lo que les recomiendo pues es que no pueden en este caso, dejarlo como que libre, pues porque también acuérdense que la responsabilidad, como dice el principio administrativo, la responsabilidad la autoridad se delega, pero la responsabilidad se comparte. Entonces, el hecho que lo hayamos contratado no significa pues que nosotros ya no vamos a hacer absolutamente nada, porque la responsabilidad la tenemos que compartir. Más cuando a lo mejor le hace falta un documento de momento y dice, a ver,
se atoró la mercancía porque falta este documento. En tal país nos están pidiendo este documento. Pues habrá que conseguirlo y lo tenemos que conseguir nosotros porque pues, la empresa es de nosotros, ¿verdad? Entonces, hay que estar, amigos, muy al pendiente, pero definitivamente de que nos resuelve muchos problemas, nos resuelve muchos problemas. Y el operador logístico, pues también son empresas dedicadas a prestar servicios de logística y funcionan como proveedores que asumen la responsabilidad de gestionar una o varias tareas de la cadena de suministro de una empresa. Pero una de las tareas de la cadena de suministro es precisamente el transporte. Entonces, lo podemos también contratar para el transporte, aunque también lo podemos contratar para cualquier tarea de la cadena de suministro, como podría ser la gestión del inventario, compras de la empresa, etcétera. Pero el transporte es parte de la cadena y entonces lo contratamos para que nos haga nuestra ruta logística, ¿verdad? Entonces, pues el objetivo pues es que la empresa que contrata a un operador logístico, pues se dedique a lo que es el negocio, ¿ok? A la producción, a los contactos, a las negociaciones y le deje la tarea logística, pues a esta empresa, pues que también nos va a cobrar bastante bien, siempre y cuando, nos va a cobrar bastante bien porque pues es un outsourcing, ¿verdad? Que nos va a prestar auxilio para la compleja tarea de diseñar la ruta logística del punto de salida al punto de llegada. Muy bien. Entonces, estos son los servicios que nos da un operador logístico, almacenamiento de mercancías, como les decía, lo puedo contratar para que nos almacene la mercancía, para que nos haga la gestión de nuestros inventarios, para que nos dé los servicios de transporte logístico, para que nos dé la distribución física, la distribución física de los productos, es decir, vea el envase, vea el empaque, vea la unitarización de la carga, vea el acomodo de la carga en el contenedor, le dejamos toda la chamba. Existen algunos operadores logísticos que tienen bodegas y flotas de transporte en los países de destino. Entonces, aunado al transporte que le vamos, al servicio de transporte, también le podemos rentar, en este caso, las bodegas, ¿verdad? Y le podemos contratar también el propio transporte, porque también ellos son dueños del transporte, ¿verdad? Acuérdense lo que nos platicó José Andrés la sesión pasada. Lo primero que hacemos es ver al operador logístico que pueda tener bodegas en Estados Unidos para que ahí se haga la maniobra de carga y de entrega de la mercancía. Y al mismo tiempo que contratamos al operador logístico para que podamos utilizar sus bodegas, también le estamos rentando, en este caso, el transporte o en su defecto, él nos contrata el transporte. Y es ahí donde vienen a veces los problemas, como el que nos platicó, que el transportista no tenía factura, ¿verdad? Que los camiones que manda la transportista, los ejes no se pueden mover y eso les genera problemas con los pesos mal distribuidos en el camión. Entonces, la recomendación que fue es que nunca, a pesar de todo, pues nunca podamos dejar el servicio libre porque luego vienen las multas, vienen las penalizaciones y eso pues repercute en la empresa. A pesar de que el operador logístico, pues en teoría, nos está prestando todos estos servicios, ¿verdad? Y pues lo más importante es que muchos operadores logísticos tienen sus agencias, sus bodegas en Estados Unidos y pues entonces también nos venden ese servicio de poder contratarlos para utilizar sus bodegas como punto de entrega de la mercancía con el comprador. Porque acuérdense que hay un punto de entrega. Entonces, ¿dónde le vamos a entregar la mercancía al comprador? Puede ser en la bodega
del operador logístico, ¿verdad? Muy bien, entonces, si se dan cuenta, tanto el freight forwarder como el operador logístico, pues nos pueden resolver nuestros problemas de transporte internacional, de logística de transporte internacional, documentación, trámites, cargas, descargas, maniobras, si lo contratamos y comenzamos a tenerle confianza para generar una sinergia entre las dos partes, haya confianza y podamos trabajar, en este caso, de manera adecuada. No hay que dejar nunca la carga, amigos. Ya oyeron lo que le pasó a José Andrés con sus cargas logísticas, que a pesar de tener todo el cuidado de pagar puntual, pues siempre falla la operación. No siempre, pero puede fallar la operación por culpa de la gente que nos manda, que se contrata para el transporte, que a su vez lo contrató el operador logístico. Entonces, hay que tener mucho cuidado y ver esta parte, ¿verdad? Muy bien. Y los otros medios de transporte que ya mencionamos, que aquí en México no funcionan, es el fluvial, como que sí se utiliza mucho en Europa, es a través de ríos, y el ferroviario. También en Asia el fluvial se utiliza, ¿sí? Y el transporte ferroviario. Aquí el transporte ferroviario de carga solamente es para el interior del país. Ni siquiera el tren sirve para transporte de pasajeros. Solamente hay una ruta de pasajeros, que es la del Chepe, el Chihuahua Pacífico. Es la única ruta de pasajeros que hay en ferrocarril y lo demás es transporte nacional. No hay transporte internacional de ferrocarril. Entonces, nos tenemos que centrar en los tres medios de transporte mencionados anteriormente. Ok, aquí viene lo bonito ahora, amigos. ¿Sí? ¿Qué tipo de contenedor vamos a contratar? Porque tenemos contenedores marítimos, tenemos contenedores aéreos y también tenemos contenedores terrestres. ¿Ok? Y es aquí donde tenemos que comenzar a generar la idea de qué tipo de carga y cuánta carga vamos nosotros a poder transportar. A ver, primero, un contenedor que todo el mundo ha visto, porque todos hemos ido a Veracruz y al entrar a Veracruz, pues ahí vemos un montón de contenedores. Todos hemos visto un camión en una plataforma y arriba de la plataforma un contenedor. Todos hemos visto fotografías de cargas y descargas de barcos y espero que pronto vayamos a la aduana de Veracruz y podamos ver la operación en vivo. Pero bueno, el contenedor, pues todo el mundo lo conoce. Ok. Este contenedor, ¿cómo lo vamos a llenar? Ok, se puede llenar de dos formas. Se puede llenar por peso o se puede llenar por volumen. Entonces, miren, un contenedor al final de cuentas tiene un largo, ¿sí? Tiene un ancho y tiene una altura. Si nosotros recordamos la fórmula de un volumen que aprendimos en la secundaria, sabemos que un volumen se obtiene cuando multiplicamos el largo por el ancho y por la altura. Aquí me faltó ponerle alto, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos las dimensiones de largo, las dimensiones de ancho y las dimensiones de alto, pues entonces nosotros vamos a poder sacar el volumen interno del contenedor. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Ok? También ya les dije al inicio de la plática, y también se los comenté la semana pasada, la sesión pasada, que un pallet también tiene volumen, porque también tiene largo, también tiene ancho y también tiene altura. Entonces, cuando nosotros conocemos el volumen de un pallet con su carga, ¿sí? Y podemos conocer el volumen de un contenedor, ¿qué creen? Podemos saber cuántos pallets le podemos acomodar
al interior del contenedor. Qué fácil, ¿no? Pues no, no es tan fácil, pero esa es la lógica. Si yo conozco el volumen del pallet, ¿sí? Y conozco el volumen del contenedor, pues entonces puedo saber por volumen cuántas cajas le puedo colocar al contenedor. ¿Y por qué llevamos el contenedor? ¿Es por peso o porque es por volumen? Ah, amigos, porque el contenedor puede ir lleno por volumen, pero no con la carga que le impide, en este caso, llevar la mercancía. Es decir, a los contenedores no les podemos meter toda la carga que queramos. Tienen especificaciones de carga máxima. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podemos llevar un motor de un avión, por poner un ejemplo que se me ocurre ahorita. ¿Ok? Ese motor puede ser que solamente alcance para el peso del contenedor que está permitido. Pero en volumen, pues va a ir vacío semi vacío el contenedor, porque el tamaño, el volumen del motor, pues no fue lo suficientemente grande como para llenar el contenedor. Pero el peso sí, porque si le metemos otro motor, dos motores, ya no los va a soportar el contenedor. Pero también podemos llevar, por ejemplo, almohadas y podemos llenar el contenedor en volumen, porque va a ir hasta el full de almohadas, pero con un peso muy inferior al máximo que permite el contenedor. Entonces nosotros tenemos que saber perfectamente si vamos a mandar el contenedor por peso o lo vamos a pagar por volumen. Porque en el momento que lo contratemos, pues son datos que nos van a preguntar. ¿Cuál es el volumen y cuál es el peso? Porque nos van a cobrar el flete, ya sea por peso o ya sea por volumen. Los barcos, amigos, ojo, ¿ok? Soportan una cantidad de peso, ¿sí? Entonces, la suma de los pesos de todos los contenedores es el peso máximo que puede soportar el barco. Entonces, no es lo mismo que lleve contenedores por volumen, porque puede llevar hasta 2 contenedores, ¿sí? O 3 por 1 que va en peso. ¿Me explico? ¿Ok? Porque entonces la suma de la carga total es la suma de lo que el barco puede soportar. Por lo tanto, amigos, si la carga va por volumen, pues entonces puede llevar mucho más contenedores que si las cargas van por peso, porque obviamente va a poder llevar menos contenedores. Y obviamente el barco pues va a ganar menos, entonces nos van a cobrar si es por peso o es por volumen la carga que queremos en este caso enviar a cualquier parte del mundo. Muy bien, ahora vamos a ver, fíjense, aquí está, esta tablita es un concentrado. Sí, al final de cuentas, los contenedores, podemos hablar que en el mundo de los contenedores son estándares, es decir, todos los contenedores son iguales en cuanto a peso y volumen. Por ejemplo, miren, un contenedor que es el estándar, que es el estándar seco, el dry standard, que es el contenedor marítimo más pequeño, de 20 pies, este contenedor, pues al ser un contenedor de carga seca, pues ya sabemos el tipo de mercancía que va a llevar. ¿Sí? Cualquier tipo de mercancía, menos refrigerada. Y entonces este contenedor, ¿sí? Tiene medidas interiores, ¿sí? De largo, 5.9 metros, de ancho, 2.352 y de alto, 2.392. O sea, estas medidas, largo, ancho y alto. ¿Ok? Entonces, si nosotros multiplicamos el largo por el ancho por la altura, nos va a dar los metros cúbicos, el volumen de este contenedor. Entonces, un contenedor dry estándar de 20 pies
solamente le vamos a poder acomodar hasta 33 metros cúbicos de carga. ¿Y cómo voy a calcular los 33 metros cúbicos de carga? Ah, pues ya vimos que el pallet con las cajas estivadas tiene largo, tiene ancho y tiene altura. Entonces podemos saber el volumen del pallet, ¿verdad? Y acomodar al interior de acuerdo a entre volúmenes, ¿verdad? Y entonces solamente vamos a poder disponer de este contenedor de 20 pies, contenedor dry estándar, seco estándar, hasta 33 metros cúbicos y solamente le vamos a poder colocar 21,850 kilos, máximo, no más. Entonces les comentaba yo, o lo llenamos con 33 metros cúbicos o lo llenamos con 21,850 kilos. Puede ir con 21,850 kilos y no llevar los 33 metros cúbicos de volumen. O puede llevar los 33 metros cúbicos de volumen y no los 21,800 kilos de carga. Y ese dato es importantísimo porque, como les comento, hay que declararlo en el momento de contratar el flete, ¿sí? Y en base a eso nos van a cobrar. ¿Ok? Pero también tenemos un dry estándar de 40 pies, ¿sí? Y este es más largo. El de 20 pies mide 5,90, ¿sí? Y el de 40 pies mide 12 metros. El ancho es el mismo y la altura es la misma, solamente que es más largo. Y en lugar de tener 33 metros cúbicos, le vamos a poder colocar 67 metros cúbicos. ¿Ok? Pero vean que la diferencia de peso solamente son 5 toneladas. ¿Sí? 4 toneladas y fracción es la diferencia entre cargas máximas y entre cargas mínimas. ¿Ok? Ahora, vean amigos que este dato de aperturas de puerta es muy importante, porque estos datos son bien importantes en el momento de meter la mercancía, porque pues obviamente en el momento en que se abren las puertas del contenedor, los espacios internos se acortan. Entonces, por eso es bien importante, amigos, conocer también la apertura con las puertas abiertas, pues para también tener, en este caso, la posibilidad de ver cómo es que el montacargas va a meter el pallet al interior del, contenedor. Si ustedes quieren, tienen su calculadora, su calculadora a mano, su teléfono, multipliquen 590 por 2.352 por 2.392 y les tiene que dar 33 metros cúbicos como volumen. ¿Sí? Háganlo únicamente como un ejercicio. ¿Sí? Bien, tenemos otro contenedor que se llama High Cube. También es un contenedor seco. Este contenedor High Cube es igual de largo que el estándar, ¿ok? Igual de ancho que el estándar, pero es aproximadamente más alto que el dry estándar. O sea, pasa de 2.39 a 2.67. Pero este pedacito, este poquito de alto, nos genera 10 metros cúbicos más de volumen. ¿Okay? Al ser más alto, nos genera 10 metros cúbicos más de volumen que el de 40 pies. Sin embargo, la carga interna que le podemos meter es menor que la de 40 pies. Esto significa que vamos a utilizar un high cube cuando nuestra carga sea muy alta, ¿verdad? Y queramos utilizar mayor la altura, utilizar, sí, de manera más eficiente la altura del contenedor. ¿Ok? Pero también tenemos un open top, ¿sí? De 20 pies, ahorita vamos a verlos, un open top de 40 pies, tenemos refrigerados, ¿sí? De 20 pies, tenemos refrigerados de 40 pies, ¿ok? Vean que los refrigerados de 20 pies
solamente les podemos meter 28 metros cúbicos y 21 toneladas de carga, y el de 40 pies le podemos meter hasta 58 metros cúbicos de carga y 26 toneladas de peso. Entonces, el de 40 pies sí, por volumen, es mucho más que el de 20 pies. Y también tenemos un refrigerado High Cube, que es más alto que el de 40 pies, y nos genera un volumen de 63 metros cúbicos contra 58 del de 40 pies refrigerado. Y también tenemos el flat rack, y también tenemos de 20 y de 40, y el contenedor de tanques. Ok, vamos a ver las fotos. A ver, por alguna razón no baja esta. No baja permítame un segundito, porque ya se me trabó la imagen. No puedo bajar. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir, por favor, porque no me baja el curso, no me baja la diapositiva, no puedo hacer cambio. Voy a dejar de compartir. A ver, ahí está ya. Ahí está ya. Muy bien. Esta es la figura de un dry estándar. ¿Sí? Un dry estándar, y como ya sabemos, puede haber de 20 pies y de 40 pies. Y aquí, amigos, pues nos da la información que viene en la naviera. Esta información yo la bajé de una naviera y me dice, a ver, si tú quieres un dry estándar de 20 pies, pesa 30 toneladas, ¿ok? Le quitamos el peso, el peso máximo que puede soportar con carga son 30 toneladas, pero el contenedor pesa 2 toneladas y media. Por lo tanto, lo máximo que le podemos cargar son 28 toneladas, 28,000 kilos. Tiene un ancho, un alto, y esta es su apertura de puerta. Y su volumen es de 37.3 metros cúbicos, y el de 40, 76.2 metros cúbicos. Y las dimensiones externas y las dimensiones internas, ¿sí? Para uno de 20 y uno de pies, su longitud, su ancho, su alto, etcétera. Esto está en la página de cualquier naviera, y pues de ahí lo podemos descargar, y pues nosotros ya vamos a entender cuál es la capacidad máxima, la máxima de carga. Ya podemos saber para qué nos va a servir conocer el volumen, y si no viene especificado el volumen, pues nosotros podemos calcularlo multiplicando el largo, el ancho y la altura con dimensiones internas, no las externas, porque obviamente las externas hacen más grande el volumen, sino con las dimensiones internas. Ahora, amigos, ¿qué pasa si le metemos más carga al contenedor, ¿sí? De la carga que está permitida, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, pues los contenedores se pesan, y se pesan pues para poderlos acomodar en el barco, acuérdense, porque el barco no es infinitamente, no puede cargar de manera infinita toda la carga, también tiene un peso máximo que puede soportar. Entonces, para acomodar los contenedores, pues deben de pesarse. Entonces, si le metemos más peso al contenedor del permitido, nos van a cobrar una multa. Una multa pues bastante cara, ¿verdad? Bastante cara por haber superado en este caso el peso máximo que está permitido para el contenedor. Y bueno, pues eso va en detrimento de nuestras finanzas. Salvo, amigos, pues que nos surja la mercancía y que se nos van a quedar 20 kilos, 20 cajas, ¿verdad? O 30 cajas, y las acomodamos y que se vayan, pero se sube de peso, pues no importa, porque si no me van a cobrar más, el cliente no me va a pagar
a tiempo, porque no le va a llegar la mercancía completa a tiempo, y órale que se vaya, pero pues ya sabemos que nos pueden multar, ¿verdad? Entonces, hay que ser bien cuidadosos con este tema, porque nos puede generar conflictos bastante importantes. Muy bien. Este es el famoso contenedor open top. El open top, como su nombre lo dice, está abierto en la parte de arriba. En este caso, lo vamos a utilizar para mercancías que son muy altas y que no caben tampoco en el high cube. Acuérdense que el más alto es el high cube, pero para este tipo de mercancías que sobrepasan incluso el high cube, pues entonces tenemos el open top. Es más, el open top ni siquiera se carga por la puerta, se carga por arriba. Se carga por arriba porque si vemos no pasaría por donde está este compartimento que hace de puerta, ¿verdad? Y bueno, pues aquí podemos ver que se puede tapar la carga utilizando estas lonas, ¿verdad? Entonces, este es el famoso open top. Igual, el open top hay de 20 pies, hay de 40 pies, nos da su peso máximo bruto, nos da la tara, nos da la cantidad máxima de carga que puede tener, nos da las dimensiones externas, nos da las dimensiones internas. Acuérdense que las que nos interesan a nosotros para sacar el volumen son las dimensiones internas, porque las externas siempre van a ser más grandes, ¿sí? Por ejemplo, vean, mide internamente 5.90, pero externamente mide 6.06. Si calculamos el volumen con las dimensiones externas, lo que va a pasar es que nos va a dar un volumen mayor, ¿sí? De la carga que le podemos acomodar. Entonces, siempre hay que tomar las dimensiones internas. Pues ahí está la especificación. Tenemos el flat rack, que es en este caso una plataforma, ¿verdad? Una plataforma abierta por los dos lados, en donde podemos meter mercancía que difícilmente podríamos meter en un contenedor con puerta. Sí, ¿verdad? Incluso en un contenedor open top. Y entonces, bueno, pues aquí podemos ver en dónde se utilizan los contenedores flat rack, ¿verdad? Como les comento, ninguna mercancía se va a quedar en la aduana, ¿eh? O sea, de que se sube. Solamente hay que seleccionar el contenedor, hay que contratarlo, acuérdense, hay que ver los tiempos de tránsito, hay que ver la fecha de cierre y pues, y a pagar, porque eso sí, pues ni modo que no paguemos, ¿verdad? Y también ahí está, tenemos también flat rack de 20 y de 40 pies, tenemos el peso del flat rack, la tara, la capacidad de carga, las dimensiones externas y las dimensiones internas, y también podemos sacar volumen, ¿verdad? Ese es el famoso contenedor refrigerado, ¿verdad? Lo podemos ver tanto por fuera como por dentro. Entonces aquí podemos ver el sistema de enfriado que lleva, que se conecta obviamente a la unidad de transporte. Por eso es que en los camiones pues apagan el refrigerado pues para que no les gaste combustible, y los choferes pues se quedan con el diferencial del combustible. Pero bueno, para eso están los chismógrafos, para poder detectar que la temperatura no disminuye, ¿verdad? Entonces, o no se eleve, perdón. Y bueno, aquí al interior pues está un contenedor refrigerado con su sistema de ventilación, porque bueno, el aire tiene que estar circulando. Si no, acuérdense que el frío va a congelar el agua condensada sobre la fruta y la va a dañar. Entonces, bueno, pues este es un contenedor interior. Aquí el problema es que luego los sistemas si los contenedores son muy viejos, el sistema de refrigeración está defectuoso y no da las temperaturas adecuadas para las temperaturas adecuadas que se requieren para el tipo de producto que vamos a transportar, porque todos los productos que se transportan perecederos, ya sean frutas, ya sean hortalizas, incluso flores, requieren temperaturas especiales, ¿sí? Para que puedan llegar en buen estado a su destino final. Vamos a hablar ahorita de la cadena de frío. Muy bien,
Entonces ahí están los contenedores refrigerados. Tenemos de 20 pies, tenemos de 40 pies, tenemos sus pesos, sus aberturas de puerta, sus dimensiones externas, sus dimensiones internas. Por lo tanto, podemos calcular volumen y podemos saber hasta cuánta carga le podemos meter a un contenedor de 20 o a un contenedor de 40. Ok, ahora, este tema del transporte refrigerado, que ya al final de cuentas nos platicaron la sesión pasada, lo importante que es por los castigos que nos pueden llegar a imponer, en este caso, el cliente, si la mercancía no llega en buen estado, nosotros tenemos que tener presente un concepto de vital importancia en el transporte refrigerado, que es precisamente la cadena de frío de los alimentos. ¿Ok? ¿Qué cosa es la cadena de frío? ¿Qué cosa es la cadena de frío? Bueno, la cadena de frío empieza desde la producción y el corte, el almacenamiento, el transporte y el punto de venta. Es más, hay todavía autores que dicen que la cadena de frío termina no en el punto de venta, sino en el refrigerador de nuestra casa. Entonces, ¿qué significa, amigos? Que nosotros, no sé si alguno de ustedes esté familiarizado con el transporte de perecederos, ¿sí? Entonces te dicen, a ver, no puedes cortar a las 12 del día a pleno sol, porque la fruta está muy caliente, y no vas a meter la fruta caliente al refrigerador, ¿sí? Al frigorífico o a la unidad de enfriado de la planta, porque automáticamente ese shock frío le va a causar daño sobre la superficie de la fruta, ¿sí? Le va a generar manchas y una serie de defectos que obviamente el cliente no los va a castigar, más cuando se trata de fruta que se va a vender en un supermercado, ¿verdad? En un supermercado de primera calidad. Entonces, mucha gente dice, corta, pero corta en la madrugada cuando no haga sol, y hay que dejar enfriar la fruta antes de meterla al refrigerador de la unidad al refrigerador, pero del empaque. ¿Ok? No se te vaya a ocurrir agarrar la fruta caliente y meterla al refrigerador porque ya les expliqué lo que va a pasar. Ok, entonces recomiendan la temperatura que debe de tener la fruta antes de meterla al refrigerador de la planta del empaque. ¿Ok? Ahora, si ustedes cortan a mediodía, a las 12 del día, a la 1, que está el pleno sol, pues entonces hay que llevarse la fruta, dejarla que se enfríe para meterla posteriormente al refrigerador. Si la fruta está lloviendo, amigos, tampoco pueden cortar ustedes la fruta mojada, porque si la fruta mojada la meten al refrigerador, se les va a congelar y les va a causar daño. Y eso aplica para frutas, para hortalizas y para flores. Entonces hay que meter, un día de lluvia no se puede cortar, ¿sí? Pueden cortar, pero no meterlo al refrigerador. Y un día de mucho calor, si cortan, tampoco la pueden meter directamente al refrigerador. Ok, entonces si ustedes logran mantener la temperatura del refrigerador de su empaque, digamos, a 7 grados centígrados, que es la temperatura recomendada para el producto X, cuando la metemos al camión, el camión debe mantener los 7 grados de temperatura. Cuando se ponga en el punto de venta, debe de manejarse los 7 grados de temperatura. Y aquí no aparece, pero si vemos que no se puede romper la cadena de frío, hasta nuestro refrigerador debería de tener los 7 grados centígrados. Si se rompe la cadena de frío, es decir, que en el almacenamiento estaba a 7, pero en el camión subió a 15 o a 20, y en el punto de venta le volvieron a bajar la temperatura, rompieron la cadena de frío y los daños que va a tener el producto van a ser tremendos. O sea, desde manchas, decoloraciones, congelamientos, maduración rápida y una serie de factores que, pues definitivamente,
van a bajar la calidad y nos van a castigar el precio. Entonces, en el sistema refrigerado, amigos, hay que tener mucho cuidado con que no se rompa la cadena de frío. Y tenemos que estar muy bien enterados de cuáles son las temperaturas recomendadas para el tipo de fruta o de hortaliza o de flores que vamos a manejar. O incluso las temperaturas de congelamiento para productos que van congelados. Porque lo peor que le puede pasar a un producto congelado es que se descongele y luego lo volvamos a congelar, porque va a sufrir un daño muy importante en su estructura física, que va a generar pues que se pierda un montón de nutrientes, que se pierdan saborizantes, que cuando hagamos la cocción de la carne o del alimento que se descongeló y se volvió a congelar, inmediatamente quien es un buen conocedor y tiene un buen paladar dice, esta carne se descongeló. Lo mismo sucede con el pescado o con las carnes, ¿ok? Entonces, lo peor que le puede pasar a un producto es congelarlo cuando no se debe de congelar, o congelarlo, descongelarlo y volverlo a congelar. Porque cuando lo descongelemos, o sea, va a ser un producto con un sabor terrible porque todo se perdió, los nutrientes, las sustancias que le dan sabor, etcétera. Ustedes cuando tienen su carne congelada en su refrigerador, en su congelador, y la sacan porque la van a descongelar, porque ya la van a preparar, ¿sí? La dejan y van a ver que hay un montón de agua alrededor de la carne, ¿ok? Y ahí van a ver sangrecita, van a ver grasita, van a ver un agua ahí media rara. ¿Por qué pasó todo eso? Ah, pues porque lo que sucedió fue que los cristales de la congelación dañaron los tejidos de la carne y entonces cuando se descongela se salen los nutrientes y se salen muchos de los compuestos que en el momento de la cocción le van a dar el sabor y el aroma y todo lo que nos gusta. Entonces, una gente con un buen paladar detecta cuando una carne se congeló y se descongeló y se volvió a congelar y otra vez, porque cada vez se hace, pierde sus cualidades. Muy bien. Entonces, ¿qué es una cadena de frío? ¿Qué es una cadena ¿qué es una cadena de frío? Pues es esto, un conjunto de fases o eslabones que forman parte del proceso de refrigeración y de congelación, que los productos perecederos necesitan para llegar en óptimas condiciones desde la producción hasta el consumidor final. Es decir, la temperatura se debe de mantener constante a lo largo de toda la cadena de distribución. Se llama cadena de frío. ¿Ok? Y entonces aquí mencionamos que cada producto tiene diferentes necesidades de transportación y de temperatura. Por lo tanto, si yo voy a ser exportador de limón persa, pues tengo que saber cuál es la temperatura recomendada para transportar limón persa. Si voy a exportar piña, pues tengo que saber cuál es la temperatura recomendada en la cadena de frío para la piña. Si voy a transportar sandías, melones, espárragos, lechugas, tengo que conocer esa temperatura para podérsela solicitar al transportista al que le rente la unidad de transporte y decirle, quiero que se mantenga la temperatura en 5, 6, 7, 8 o en -2, -3, -4, dependiendo de lo que me marque la temperatura recomendada para el transporte. ¿Ok? Entonces, amigos, pues aquí trato de explicarles con esta cadena de frío, ¿verdad? Lo que es, si son eslabones y cada eslabón significa un medio de una etapa en la distribución física, desde la producción, la cosecha, el almacenamiento, el transporte, el punto de venta, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué pasa si se rompe la cadena de frío? Pues ya les dije, si la temperatura es hacia arriba, se madura la fruta, ¿sí? Y por lo tanto disminuye la vida de anaquel. Si la temperatura baja más de la recomendada, la fruta se congela y entonces puede sufrir daños irreversibles y puede mancharse la piel, ¿ok? Si se descongela, puede haber deterioración por microorganismos, ¿ok? Puede haber quemaduras en la superficie, puede haber pérdida de textura, como ya les dije en el caso de la carne y de otros alimentos cuando se descongelan. ¿Ok? En pocas palabras, hay pérdida,
hay pérdida de calidad, ¿sí? Y entonces un producto que rompió la cadena de frío, pues va a bajar su calidad por todo lo que puede suceder. Podríamos tomar un curso solamente de cadena de frío, para ver todas las deterioraciones que pueden presentarse en la cadena de frío. Al final de cuentas vamos a tener un módulo de inocuidad agroalimentaria y ahí vamos a ver la importancia que tiene la cadena de frío en la deterioración de microorganismos por microorganismos que nos van a causar daños a la salud. O sea, por ejemplo, un pescado o camarones o cualquier producto del mar que en la distribución física se rompa la cadena de frío, no, pues ese ya es candidato a que cuando llegue a su destino, la gente que se lo coma, se va a enfermar por trastornos gastrointestinales, por los microorganismos presentes, y bueno, pues puede causar hasta la muerte. Lo mismo hemos escuchado hablar de los brotes de